Estamos listos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá en este espacio. Este es el primer paso para llegar como tal a una residencia permanente a Canadá. De esto se trata esta reunión. Vamos a estar hablando durante 40 minutos acerca de los programas y de cómo podríamos llegar a través de estudios a una residencia permanente en Canadá. Déjenme les comparto pantalla. Ok, aquí estamos. Bueno, primero que todo quiero presentarme. Mi nombre es Juan Beltrán. Yo soy colombiano, soy agente educativo. Trabajo con procesos de visas aproximadamente hace 10 años. Empecé con una negación y ese fue el primer paso que di cuando me negaron una visa de turismo a los Estados Unidos. Me negaba a creer pues que fuera una cuestión de suerte, así que empecé a investigar primero con Estados Unidos, después tuve la oportunidad de empezar un proceso con Canadá y de esa manera, estudiando todo lo que tiene que ver en materia migratoria, me he vuelto un experto y lo digo porque hice mi proceso junto con mi esposa y después empezamos a hacerlo con amigos, con familiares, con conocidos, conocidos de los conocidos y esto se volvió más grande y ya tenemos una comunidad muy grande en Canadá y en Estados Unidos. Sin embargo, me he desempeñado como agente educativo ya de Canadá, gracias a los convenios y todo lo que hemos trabajado con las empresas de Canadá, y llegamos a un aproximado de 90% en el portafolio de instituciones en Canadá. Eso es lo que yo vengo a hablarles. Soy estudiante, fui ingeniero industrial en Colombia, luego estudié un posgrado en Canadá, trabajé en Canadá, como les voy a explicar en esta presentación, y conseguí mi residencia permanente. Vivo en London, Ontario desde el 2016. Soy emprendedor. Si me quieren seguir en mis redes sociales personales, estoy como Juan Beltrán 3.0. Me gustan los negocios digitales y quiero empezar a crecer en este tema para seguir ayudando más personas. El propósito de esta compañía de One Connecting es siempre ayudar a las personas. Por eso está esta asesoría gratuita en la cual vamos a dar contenido de mucho valor para que ustedes tomen la decisión y puedan llegar finalmente a Canadá. No quiero demorarlos más, inmediatamente vamos a iniciar. Nuestra agenda del día se va a dividir primero que todo en un presupuesto migratorio, que son las noticias frescas en cuestión migratoria del gobierno de Canadá, pues para que tengamos una idea hacia dónde vamos y qué es lo que está pasando en Canadá. Y por eso mismo vamos a estar hablando por qué Canadá abre sus puertas, porque todo el mundo dice que Canadá está de moda, ese es nuestro eslogan, y todo el mundo está hablando de Canadá, pero finalmente no sabemos por qué es que Canadá está de moda, por qué todo el mundo se está yendo para Canadá. Y esa pregunta la vamos a aclarar con esta presentación. Luego vamos a estar hablando de los pasos como tal, lo que debemos hacer para poder llegar a Canadá. Finalmente hablamos del proceso migratorio, de ese paso espinoso que tenemos que dar pues para obtener un permiso migratorio y llegar a Canadá. Y luego hablaremos de como tal la residencia permanente. ¿Por qué me gusta hablar del tema de la residencia permanente? Aunque yo no soy abogado migratorio ni nada de eso, pero hace parte de nuestro trabajo. Y me gusta hablarlo sencillamente porque conociendo el final o el objetivo al cual le queremos apuntar, pues vamos a saber por dónde empezar. Por eso es tan importante. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de las noticias frescas, de lo que está pasando en Canadá y son los presupuestos. Entonces, es importante entender por qué Canadá está recibiendo una migración durante los últimos años y por qué estos próximos 3 años va a ser histórico hablando como en materia migratoria. Resulta que Canadá ha destinado que para los próximos años, 2022, 2023 y 2024, va a recibir algo así como 1.500.000 nuevos inmigrantes. Esos son récords históricos que han superado pues todo lo que ha pasado en los últimos 16 años en temas migratorios de Canadá. Y esto solo vale la pena mencionarlo porque el momento es ahora. Si ustedes quieren viajar a Canadá, el momento es ahora, donde Canadá está recibiendo la migración en sus mayores volúmenes en la historia. Ya vamos a empezar a revisar cómo lo vamos a hacer, pero les puedo adelantar que la mayoría de esta migración es migración calificada y para poder llegar a ser un migrante calificado debemos tener ciertos factores como el idioma y como el estudio, pero ya vamos a entrar a revisar ese tema.
¿Por qué Canadá abre sus puertas? Pues sencillamente es porque la población canadiense que está actualmente trabajando se ha venido retirando y se va a estar retirando durante los próximos 10 años, dejando así un bache muy grande en la economía. Un bache porque no hay quien pague impuestos y genere ese movimiento económico. Entonces, Canadá o el gobierno de Canadá, al ver que no pueden suplir esta fuerza laboral, pues tiene que abrir sus puertas y recibir a una migración calificada, calificada que llegue a trabajar, que pague impuestos y que la economía siga funcionando. Y aquí hay una pregunta que me hacen mucho. Me dicen, Juan, es decir que si yo tengo hijos, eso me va a dar mayor puntaje para mi residencia permanente, y la respuesta es no. Y lo vamos a ver en nuestra última diapositiva. Los hijos no dan puntos. Les voy a explicar por qué. Canadá necesita migración calificada ya, no esperar 10, 15 años a que los hijos crezcan, se conviertan en trabajadores y empiecen a inyectar esa fuerza laboral a Canadá. Por eso los hijos no dan valor. Sí da valor la esposa o esposo de cada estudiante que va a llegar a Canadá, y ya lo vamos a ver. Resulta que Canadá es un país muy organizado y asimismo su migración. Canadá recibe personas a través de algo que se llaman las clases económicas, o para no confundirlos a ustedes, los programas migratorios. Existen varios, ustedes pueden ir a la página web oficial del gobierno de Canadá, y valga la aclaración acá, que es supremamente importante que solo confíen en la información oficial de la página web del gobierno de Canadá. Hay mucha información en redes sociales, no toda es cierta, y no todos los influencers, abogados o youtubers están hablando la información concreta. Incluso Juan puede equivocarse en este tema migratorio, así que yo les recomiendo, y esa es mi fuente de información, los medios oficiales como la página oficial del gobierno de Canadá. Estas clases económicas sencillamente son los programas de cómo podemos llegar nosotros a Canadá. De pronto ustedes han podido escuchar de algunas de ellas, como por ejemplo las clases económicas o los programas en ciudades rurales, en ciudades del norte o provincias del norte, provincias del Atlántico. Muy poco se habla de la Canadian Experience Class, pero es de la cual más vamos a hablar el día de hoy, o de las nominaciones provinciales, que también de eso vamos a hablar el día de hoy. Muchas personas nos preguntan, venga Juan, yo me quiero ir, pero a trabajar, a mí no me interesa la verdad ir a estudiar. ¿Puedo hacerlo? La respuesta es que sí. Si nosotros podemos cumplir con los requisitos que exige Canadá, podríamos llegar directamente a trabajar, recibir un permiso de trabajo y posterior a eso una residencia permanente. Migratoriamente hablando, esta opción existe, pero ya en la realidad vemos que no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Resulta que para poder llegar a trabajar a Canadá, nosotros necesitamos un contrato laboral con una compañía canadiense, y esa compañía canadiense necesita cumplir ciertos requisitos. Dentro de esos requisitos, ser una compañía que valga más de $500,000 en algunas ciudades, o más de $1,000,000, que tenga más de 5 empleados, que tenga más de 3 años de haber sido constituida, y una muy importante que es hacer un trámite migratorio con el gobierno de Canadá para obtener una carta que se llama Labor Market Impact Assessment. Este es un proceso que debe hacer el empleador o la compañía para demostrarle al gobierno de Canadá por qué contratar a una persona extranjera y no a un trabajador nacional o interno. Esto migratoriamente, vuelvo y repito, existe, pero las compañías ya en la realidad evitan hacer este tipo de cosas porque eso les va a quitar tiempo y les va a quitar dinero. Entonces, en la realidad vemos que es muy difícil. No imposible, pero sí es muy difícil. Mi recomendación en este punto es tengan cuidado porque hay personas malintencionadas que se aprovechan de esto para cometer fraudes, y ya se ha sabido mucho del tema con este tipo de ofertas laborales. Si tienen la opción de una oferta laboral, no paguen por eso, eso usualmente no tiene ningún costo, o los costos son muy bajos, y asegúrense de que sea una oferta genuina. Y de esa manera, con un abogado migratorio, poder llegar a una visa y una residencia permanente. Como no es nuestro caso, nosotros vamos a hablar de las clases económicas o de los programas a través de estudios. Hemos diseñado esta escalera con la cual podemos ver gráficamente nuestros pasos a seguir para poder llegar a esa residencia permanente. Y me gusta iniciar esta diapositiva por el objetivo final. Yo creo que la mayoría de ustedes están acá interesados en
llegar a un nuevo país y vivir en un nuevo país. Son muy pocos los que están interesados en llegar a estudiar, sin embargo, esta presentación pues también sirve para estas personas. Si nuestro objetivo final es la residencia permanente, pues vamos a comenzar con qué necesitamos para poder llegar a la residencia permanente. Y esa residencia permanente, si lo habláramos a través de la Canadian Experience Class, que es una de las clases económicas o de los programas migratorios para llegar a Canadá, nos exige dos requisitos supremamente importantes. Bueno, en realidad son varios requisitos, pero estoy seguro que la mayoría de los que está aquí los cumple. Pero hay dos requisitos que tenemos que buscar. El primero, dice que debemos tener un mínimo de inglés demostrable con un examen oficial como IELTS en 6.0. No nos vamos a centrar en este porque estoy seguro que en todo el proceso para llegar allí ustedes van a poder conseguir este nivel de idioma. Nos vamos a centrar en el otro requisito. El otro requisito es tener mínimo un año de experiencia laboral calificada en Canadá. Si nosotros necesitamos tener un año de experiencia laboral calificada en Canadá, pues es obvio que tenemos que estar en Canadá, haber llegado de alguna manera a Canadá y hacer esa experiencia laboral. Si nos retrocedemos como tal a lo que les hablaba de la experiencia laboral y de la oportunidad laboral, si yo puedo llegar con una compañía canadiense a trabajar y hago ese año, cumplo con el requisito para aplicar por la residencia permanente. Pero como no es tan fácil, tenemos que valernos de otro proceso. Ese otro proceso se llama un proceso de residencia temporal. Temporal quiere decir que tiene un límite y que yo voy a Canadá, hago una actividad específica y tengo que regresar a país de origen, como una visa de turismo. Si yo saco una visa de turismo, voy por un tiempo, pero tengo que regresar a país de origen. Asimismo, es la residencia temporal de estudios, que ya vamos a hablar. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es la diferencia con la residencia permanente, que la residencia permanente es la que me permite vivir como tal en Canadá. Como este es el requisito, un año de experiencia laboral para poder cumplir con el programa o con los requisitos del programa, pues yo tengo que valerme o apalancarme de otro programa que es de residencia temporal llamada estudios para conseguir ese requisito, un año de experiencia laboral calificada. Yo lo repito muchísimo porque es que esta es la clave para poder lograr la residencia permanente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Resulta que Canadá tiene un programa de residencia temporal llamada Estudios, con el cual dice que para una persona que haga un proceso de educación superior por un año, le va a dar la oportunidad, sí, la oportunidad de aplicar por un permiso de trabajo por un año más. Entonces, si yo hago, por decir algo, y vuelvo a los ejemplos, un posgrado de un año, Canadá me va a dar la oportunidad o un permiso de trabajo, que así se llama, permiso de trabajo después de la graduación, por un año más. Ese es un escenario. Hay otro mejor, que si yo hago un programa de educación superior de 2 años o más, Canadá me da un permiso para trabajar después de la graduación por 3 años más. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver acá? Que en esta etapa o después de la graduación como tal, yo debo correr para conseguir ese primer requisito que es el año de experiencia laboral calificado para poder aplicar a la residencia permanente. Entonces así es como funciona. Como yo necesito el requisito, voy a estudio educación superior, bien sea posgrado o un programa de pregrado, dependiendo del perfil de cada uno, y allí ya entraríamos a analizarlo en una asesoría personalizada para poder revisar el perfil de cada uno y conocer a qué programa podemos aplicar. Si es así, lo que nosotros hacemos es obtener nuestra educación superior, bien sea de un año o de 2 o más, para que el gobierno me dé un permiso de trabajo después de la graduación y conseguir el requisito. ¿Cómo poder llegar al programa de educación superior? Pues también hay otro requisito que es el idioma, por supuesto, porque es que Canadá es un país en donde se hablan dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Entonces nosotros tenemos que tener una suficiencia del nivel para poder ser aceptado por un college o una universidad en donde yo pueda hacer mi programa de educación superior. Esto está determinado por cada college y varía muchísimo. De hecho, antes de esta asesoría tenía una asesoría personalizada en donde lo estudiábamos y hay colleges que aceptan un examen que se llama Duolingo Test de 105 para un posgrado, 105 puntos para un posgrado, como hay otros que para un posgrado también lo acepta, pero en 125. Y 20 puntos en la suficiencia del inglés es una diferencia muy grande.
Entonces, vale la pena una asesoría personalizada para analizar el perfil y analizar a dónde podemos llegar. Por eso les recomiendo la asesoría personalizada. Sin embargo, en resumen, lo que necesitamos conseguir primero que todo es el idioma. Y aquí vale la pena aclarar algo. Anteriormente nos podíamos, para las personas que quieren viajar en familia, podíamos viajar con esposa, esposo e hijos para llegar a estudiar el idioma, conectar con un programa de educación superior y así sucesivamente seguir la escalera. Desafortunadamente, desde septiembre del 2021, el gobierno hizo una actualización con la que ya no permite que el cónyuge, esposa o esposo, pueda acompañar al estudiante internacional y pueda obtener un permiso de trabajo sin tener los idiomas. Entonces, en resumen, si la familia quiere viajar como núcleo familiar, deberá llegar a la etapa número 2 o a nuestro escalón número 2. Y para eso ya debe tener el inglés. Entonces, eso fue una variante que afectó muchísimo, por supuesto, pero es importante saberlo. La persona debe llegar a la etapa número 2, es decir, demostrar con el examen de Duolingo, con IELTS o con TOEFL de que ya tiene el inglés. También lo puede hacer a través de programas de Pathway, que los programas de Pathway son estudiar el inglés de manera online y cuando cumpla con el requisito, es decir, llegar a un nivel exigido por el college, pasar automáticamente al programa académico. De esa manera podría funcionar. Otros factores a tener en cuenta acá. El estudiante, que es el aplicante principal, va a recibir durante la etapa número 1 y la etapa número 2 un permiso de estudio. Ese permiso de estudio, mientras se hace idiomas, no se puede trabajar. Pero una vez que llega el programa de educación superior como pregrados, posgrados o maestrías, va a poder trabajar medio tiempo, que son 20 horas a la semana. Eso es algo muy bueno porque puede también tener experiencia laboral. No válida para la residencia permanente, pero sí puede empezar a hacer experiencia laboral para poder llegar a la etapa 3 un poco mejor preparado en cuanto a experiencia laboral canadiense. El cónyuge, que es esposo o esposa del estudiante internacional, como les repito, o como les mencionaba, va a poder llegar únicamente a la etapa número 2. Pero esta persona va a llegar con algo que se llama un Open Work Permit, que es un permiso de trabajo, un permiso de trabajo abierto, Open Work Permit. Y ese permiso de trabajo le va a permitir a esta persona trabajar tiempo completo, que son 40 horas a la semana, pero únicamente durante la etapa número 2. Si estas dos personas llegaran a la etapa número 2, pues sencillamente uno va a trabajar, bueno, va a estudiar y va a trabajar medio tiempo y el otro va a trabajar únicamente tiempo completo. Todo esto que yo estoy hablando de manera legal, firmando contratos, con prestaciones sociales, absolutamente todo. Incluso el cónyuge, si fuera el caso, él sí podría obtener la experiencia laboral en la experiencia laboral calificada durante la etapa 2 y 3. Si esta persona es quien consigue la experiencia laboral primero, ese requisito que es un año, podrían aplicar por ese lado a la residencia permanente. Sin embargo, es importante ver el sistema canadiense si para esa persona le otorga los puntos suficientes para poder aplicar a la residencia permanente. Me estoy adelantando con el tema de los puntos, pero ya lo van a entender con nuestra última diapositiva. Y finalmente, en el caso de los hijos, recomiendo que los hijos lleguen mayor a 4 años, porque el gobierno los hace parte del sistema escolar canadiense, que es totalmente gratuito. Para los hijos menores de 4 años, desafortunadamente, pues no existe un proceso como académico o una institución subsidiada por el gobierno, porque sí existen las guarderías o este tipo, que en Canadá se llaman daycare, pero que en este momento no están subsidiadas y son bastante costosas. El día en un daycare para un niño puede estar entre los 50 y los 70 dólares canadienses, entonces puede ser muy costoso. Por eso recomiendo que los niños lleguen después de los 4 años, porque después de los 4 años pueden ingresar al colegio y la educación es gratuita. Preguntas las atiendo ahorita, tranquilos que en nuestra última sesión son 20 minutos de preguntas. Si quieren, anótenlas y ahorita las atendemos. Esto es un panorama global de nuestra escalera para llegar a la residencia permanente. El primer paso, pues obviamente es llegar a Canadá y considero que es el paso más difícil. Estando dentro de Canadá, si nos volvemos a la escalera, debemos cumplir con lo que nos está diciendo Canadá, estudiar, trabajar y aplicar por una residencia permanente.
No necesitamos ni siquiera abogados para poder aplicar a la residencia permanente, siempre que cumplamos con esos requisitos que nos exige el programa de residencia permanente. Entonces el proceso es muy sencillo. ¿Que se tarda? Sí, se tarda 3, 4 años, pero la ventaja es que vamos a estar dentro de Canadá. ¿Qué es costoso? Depende cómo lo veamos. Yo les hacía ver a nuestra asesoría anterior personalizada que no es un costo, yo lo llamo una inversión, porque vamos a poder recuperar el dinero en nuestra etapa laboral, seguramente. Incluso hay medios de hacerlo con créditos como el ICETEX en Colombia, donde nos empiezan a cobrar después del estudio y coincide con su programa de Canadá, que es cuando empezamos nuestra etapa laboral. Entonces es una inversión que vale la pena y algo que para mí no tiene precio es poder obtener la residencia permanente en un país como Canadá. Entonces volvemos al tema de que la primera parte, que es llegar a Canadá, es la más difícil, que es el trámite migratorio. El trámite migratorio, bueno, para los que hayan aplicado anteriormente a una visa americana o a otro país, pues no es muy diferente, hay que completar una serie de documentos, pero dentro de los más importantes está el soporte financiero, que es donde se envuelve toda esta diapositiva, y otra que es muy importante, que es la carta de aceptación, que es en lo que nos encargamos nosotros. El proceso inicia con la inscripción a una institución. Puede ser a la institución de inglés para los que vayan a estudiar solo inglés o a la institución de educación superior, que es un college o una universidad. Necesitamos analizar como tal la institución porque todas tienen procesos diferentes, pero a tener en cuenta acá es que todas tienen una inscripción, normalmente entre los 100 y los $500 canadienses. Es un pago que se hace para obtener la carta de aceptación, es un pago que no es reembolsable, tiene una validez de 1 año, pero no es reembolsable. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hacemos la inscripción y ellos nos emiten una carta de aceptación que necesitamos presentar al gobierno de Canadá. Algunos, en la mayoría de los colleges, ellos solicitan un depósito, una tarifa de depósito, que en este caso, y voy a tomar el ejemplo de uno de los colleges con los que yo más trabajo y que el cual soy exalumno, que se llama Fanshawe College, de la ciudad de London, Ontario. Para hacer la inscripción se necesita pagar $100 canadienses y adicional a eso tenemos un mes para pagar un depósito. Es como un abono para garantizar el cupo de $2,300 canadienses. Lo importante aquí que quiero que tengan en cuenta es que de esos 2,300, los 100 no son reembolsables. Eso ya no los van a devolver de ninguna manera. Tienen una validez de 1 año. Pero los 2,300 tienen una condición. Cuando nosotros apliquemos y nos aprueben, porque ese es nuestro propósito de como agentes educativos, es de que las personas finalmente lleguen a Canadá, porque pues nosotros necesitamos trabajar para las instituciones y que el estudiante llegue. Por eso nos esmeramos y nuestro propósito es que el estudiante finalmente llegue a Canadá. Ese es nuestro objetivo. Cuando esto sea aprobado, nosotros llegamos a Canadá y pagamos el excedente. Entonces, suponiendo que el semestre vale $6,000 y ya hemos pagado 2,300, pues tendríamos que pagar 3,800, ¿no? 3,700, perdón, 3,700 y 2,300, $6,000 más o menos. Y ya tendríamos nuestro primer semestre pago. En caso de que sea negado, porque finalmente quien tiene la última palabra de una aprobación o una negación es el gobierno. Nosotros ni nadie les va a poder garantizar un permiso o una visa. Lo que nosotros hacemos es presentar el mejor perfil posible de nuestros aspirantes con el fin de aumentar las probabilidades, pues basados en la experiencia que tenemos de más de 6 años en estos procesos. Sin embargo, pues puede o cabe la posibilidad de que haya una negación. Si hay una negación, este college nos devuelve $2,050. De esos 2,300 que pagamos, este college nos devuelve 2,050 si hay una negación. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si hay una aprobación, y ojo con eso, hay una aprobación del gobierno y por X o Y motivo, viaje o no viaje a Canadá y diga que yo ya no quiero estudiar con este college, el college los cobra como multa por haber usado el college para tramitar un permiso de estudio. Esto con este college en cuanto a las cifras, pero todos los colleges tienen sus cifras, pero el sistema es el mismo. Devuelven o no devuelven por haber usado el college para tramitar un permiso de estudio. Luego de esto, después de hacer la inscripción, lo que hacemos nosotros es empezar el trámite migratorio.
Nosotros como agentes educativos, pues tiene que ver mucho con el tema migratorio, por supuesto, y por eso les explicaba que hace parte de nuestro trabajo y que nuestro compromiso es mejorar los perfiles. Pues tenemos un equipo capacitado para hacer este tipo de trámites y una tarifa, por supuesto, por la asesoría. Esa tarifa es de $120 canadienses por persona para las personas que aplican solas o de $100 canadienses para las personas que aplican con familia, $100 canadienses por persona. Es lo único que ustedes le van a pagar a One Connecting, sencillamente porque el resto de pagos lo hacen directamente a la institución oficial o al gobierno de Canadá. Por este realmente bajo costo, y ustedes se van a dar cuenta si inician proceso con nosotros, nosotros los vamos a hacer asesorar de una manera íntegra. Ustedes van a recibir asesoría antes, durante y después. Yo tengo estudiantes que llevan 1 y 2 años todavía en Canadá y me siguen haciendo preguntas. Juan, ¿qué opinas de tal cosa? Juan, el gobierno anunció tal otra. Y si yo tengo la información, ahí siempre voy a estar para responder sus preguntas. Por eso es muy usual que me demore siempre en responder las preguntas en el WhatsApp. Pues ya tengo el equipo de trabajo constituido que saben mucho del tema y pueden responder la mayoría de las preguntas. No con cosas concretas, a veces me demoro, pero es precisamente por eso, porque siempre mantengo el contacto. Luego, esta asesoría es integral. Tengo un equipo que se encarga, después de la aprobación, de llevarlos de la mano de manera remota, pero llevarlos de la mano hasta su primer día en Canadá, incluso con la estadía, las maletas, documentos en aeropuerto, todo eso. Entonces, por esa módica suma, porque realmente es baja, ustedes van a recibir una asesoría integral y creo que ese es un valor que nos diferencia de otras agencias. Después de eso se viene el pago por derechos migratorios, que son para un permiso de estudio, tiene un costo de $150 canadienses, para un permiso de trabajo, $255 canadienses, y una tarifa de biométricos, que son las fotos y huellas, por $85 canadienses. Para las personas que no han presentado, se han presentado un proceso con Canadá en los últimos 10 años, deben pagar biométricos. Los que ya se han presentado no deberán pagar esos biométricos. Estas son las cifras que ustedes van a tener que invertir para conocer una respuesta por parte del gobierno. Pero viene la parte más espinosa. Resulta que el gobierno de Canadá necesita saber si el aplicante cuenta con los fondos para ese proyecto que está mencionando. Y si estamos hablando de un proyecto de que yo voy a ir a estudiar un posgrado y voy a viajar con mi familia, pues debo demostrar dónde está el dinero que voy a usar para ese proyecto. El gobierno recomienda que el aplicante demuestre lo que vale su proyecto, su programa de educación superior por un año. En ese orden de ideas, pues tenemos que revisarlo con los colleges y los programas, pero normalmente oscilan entre 12,000 y $20,000 por año. Eso es lo que me va a valer un año de estudios. Si estamos hablando de un posgrado de un año, me va a costar aproximadamente eso. Adicional a eso, el gobierno dice, para eso en cuanto a estudios, pero debe demostrarme la manutención. La manutención de un año, que serán aproximadamente $10,000 canadienses. Eso solo para el estudiante. Pero si quiere viajar con su cónyuge, deberá demostrar $4,000 más por la manutención de un año de su cónyuge. Y si quiere viajar con sus hijos, $3,000 más. Eso en total nos va a dar entre 26,000, 27,000, 30,000, $36,000 canadienses. Ya lo llevarán a la moneda pues, de cada uno, a la moneda local, pero en pesos colombianos estamos hablando de más de 100 millones de pesos. Me puedo imaginar la cara de todos en este momento, porque todos van a decir, wow, eso es para ricos. Y lo hablábamos también en nuestra asesoría previa. Resulta que el 99% de las personas que han viajado a Canadá con nosotros, pues nunca habían obtenido esta cifra previamente a su viaje. Pero yo no les voy a hacer el daño de decirles a ustedes que con 20 millones, con 40 millones, que serían 10,000 o 15,000 dólares, apliquen a un permiso de estudio, porque palabras de un cónsul que tuvimos la oportunidad de conocer por allá en el 2019, nos mencionaba que es lo primero que revisa el gobierno canadiense. Es tan fácil como jugar con la lógica del gobierno de Canadá. Si yo le digo al gobierno de Canadá, me quiero ir a estudiar un posgrado en Canadá, en dólares canadienses, me quiero llevar a mi esposa y me quiero llevar a mis hijos, pues yo tengo que demostrar el dinero. Entonces, en una asesoría personalizada, lo que hacemos es revisar
este tipo o esta parte más espinosa para empezar a crear estrategias. Vuelvo y les repito, el 99% de mis estudiantes no tenían el dinero en un comienzo o en una asesoría como la que estamos en este momento, pero empezamos a crear estrategias para poderlo demostrar, porque es que esta cifra es para demostrar y no necesariamente la tenemos que gastar ni pagar a alguna institución. La podemos tener en nuestras cuentas bancarias, en líneas de CDT, también nos ha funcionado mucho, o en líneas de crédito, como sucede en el caso del ICETEX en Colombia. Pero es muy importante. Rápidamente, en 5 minutos, les voy a hablar acerca de la residencia permanente. Vuelvo y les repito, es muy importante conocer nuestro objetivo final para empezar a ver por dónde iniciamos. Resulta que Canadá tiene un software, lo estoy llamando últimamente, en su página web que se llama el Entry Express. Sencillamente es un formulario en donde nosotros vamos a poner una información y el sistema nos va a arrojar un puntaje. Con ese puntaje, normalmente el gobierno de Canadá hace unas rondas de invitaciones que hace 20 días empezaron a ser nuevamente habituales porque habían sido suspendidas desde septiembre del año pasado, pero que hace 20 días empezaron a retomar. Esas rondas de invitaciones usualmente invitan entre 2.000 y 3.000 personas con un puntaje. Entonces el gobierno ayer precisamente fue la segunda ronda de invitaciones y dice el gobierno, vamos a invitar personas, 2.000 personas invitaron ayer, sobre los 560 puntos. Entonces, con este software, lo que yo voy a hacer es poner mi perfil para saber cuántos puntos tengo. Lo importante a analizar acá es, primero, los factores, que son el nivel de idioma, la experiencia laboral tanto dentro y fuera de Canadá, la educación tanto dentro y fuera de Canadá, todo esto nos está dando puntos, la edad, si tengo un familiar en Canadá como hermanos, papás o hijos, también me da un puntaje adicional, una oferta laboral y estos mismos factores, en el caso del cónyuge, me dan otros punticos adicionales. Vamos a analizar los más importantes. No sin antes, lo que yo quiero que quede claro aquí es que lo que da mayor valor es lo que hacemos dentro de Canadá. Educación dentro de Canadá nos da mayor valor y el trabajo o la experiencia laboral dentro de Canadá nos da mayor valor. ¿Qué pasa? Recuerden la diapositiva en donde les decía que el requisito era la experiencia laboral. Entonces el sistema me pregunta, ¿tiene un año de experiencia laboral calificada en Canadá? Si yo le digo que no, el sistema me saca. Me dice, usted no es elegible para aplicar una residencia permanente. Se acabó. Pero si yo le digo que sí, pues ya tenemos el primer requisito. Primer requisito y unos puntos adicionales. Entonces el sistema empieza a arrojarme puntos. Nivel de idioma, el nivel de idioma da muchos puntos. El mínimo es 6.0, pero si yo lo tengo en 6.5, en 7, 7.5, 8, eso me va a subir considerablemente el puntaje, para que lo tengan en cuenta. La educación no es requisito. Entonces ustedes van a decir, Juan, pero usted me está diciendo que me vaya a estudiar, pero no es requisito, no entiendo, no es requisito. Da puntaje, pero no es requisito. ¿En dónde sí es requisito? Para poder obtener el Postgraduate Work Permit o el permiso de trabajo después de la graduación para conseguir el requisito de la experiencia laboral. Ahí sí era requisito, pero aquí no. Si estudio o no estudio en Canadá, pues supuestamente no sería un inconveniente para aplicar a la residencia permanente, pero sí me da puntos. No sé si me hice explicar, pero para la Entry Express no se necesita como requisito. La edad, para los que me preguntan siempre acerca de la edad, de 16 a 30 años da un puntaje. Mayores de 30 años, por cada año cumplido empieza a restar un punto, hasta los 44 años. Mayores de 44 años no nos da puntos, nos da 0 puntos. No quiere decir que si yo soy mayor de 44 años no pueda aplicar, sí puedo aplicar, pero en ese factor no me va a dar puntos. Así que tendré que buscarlo de otra manera, mejorando el idioma, otro año de experiencia laboral, mayor educación. Hay muchas personas mayores que dicen yo tengo una maestría, entonces ahí vamos a poder recuperar puntos. Si con todo esto no alcanzamos, o mejor, tenemos una calificación, digamos que de 350 puntos, y cada ronda de invitaciones está sobre 400 y no alcanzamos, pues yo tengo un as bajo la manga que es aplicar por una nominación, que sería irme a una provincia, a un territorio o a alguna ciudad que tenga este tipo de programas
pasar mi perfil que sea atractivo para esa ciudad o provincia y me generen una nominación. La sola nominación me da 600 puntos. Les puedo asegurar que ya pueden ser invitados a una residencia permanente. Resulta que por allá en el 2021, 2020, no estoy muy seguro, el gobierno vio que no habían personas que estaban llegando a Canadá para poderlos hacer residentes. Así que hizo algo histórico. Emitió 27,000 invitaciones y pudo invitar a las personas que tenían en 87 puntos, si la memoria no me falla. 87 puntos no es nada. Se invitó a todo el mundo que estaba dentro de Canadá. ¿Eso puede volver a pasar? Claro que sí. Por eso les explicaba al principio que los presupuestos migratorios son de 1,5 millones en los próximos 3 años. Entonces tiende más a que baje a que suba. Si yo tengo 350 puntos, no importa, yo pongo mi perfil como tal en la aplicación o en el software y espero. De pronto puede contar con suerte, así como esas personas que contaron con suerte y los invitaron a aplicar por la residencia permanente. Aplico y me llevo a mi grupo familiar, por supuesto. Vámonos a ir al caso opuesto, que no creo que se dé, pero bueno, puede ser, puede suceder. Resulta que yo tengo 350 puntos, pero eso está en 500 y ya llevamos 6 meses y eso no baja de 500. Lo que yo puedo hacer es, mi as bajo la manga, aplico por la nominación provincial, entonces yo me voy para una provincia del norte del Atlántico o las mismas provincias del sur de Canadá y miro qué están necesitando. Si yo cumplo con el perfil de esta provincia o territorio, aplico y si salgo beneficiado, esa provincia me da la nominación. Una nominación que tiene un valor de 600 puntos. 600 puntos más 300 puntos que yo ya tenía son 900. Les puedo asegurar que en la siguiente ronda de invitaciones van a ser invitados a aplicar por la residencia permanente a Canadá. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Si quieren más información, en nuestro canal de YouTube voy a subir esta presentación. Si les queda de pronto algo no tan claro, al igual que la sesión de preguntas también va a estar grabada para que, bueno, normalmente en la sesión de preguntas se aclaran muchas dudas de las demás personas. Por eso es importante. Voy a subir esto, también hay otro material en YouTube y en nuestras redes sociales, en Instagram sobre todo, @Canadá está de moda, hemos estado subiendo mucho material de mucho valor, que esa es la idea, para que ustedes se mantengan informados de todo lo que está pasando. Me quedo con las preguntas, no sin antes agradecerles por estar acá. Recuerden, miren, yo estuve allá detrás de esa pantalla, bueno, en ese tiempo era presencial, pero allá estuve en esa misma situación, analizando, cometí muchos errores, tuve que separarme de mi esposa por 1 año y medio, gasté mucho dinero, bueno, fueron situaciones que en este momento agradezco porque a partir de ahí tuve ese propósito de ayudar a más personas. Como les mencionaba al principio, empecé con la familia, luego con los amigos, conocidos de conocidos y así sucesivamente. Ya tengo una empresa con la cual estoy ayudando a más personas y ese es nuestro propósito, ayudarlos a ustedes y ayudar a muchas más personas. Mi sesión de preguntas es por 20 minutos, son las 7:13, me quedo hasta las 7:33 con ustedes atendiendo las preguntas. No tengo problema si quieren usar el micrófono o si lo quieren hacer a través del chat, para mí no es problema. Entonces, le abro el micrófono a quien me levante la mano o empiezo a atender las preguntas que hayan en el chat. A ver, Edinson, teníamos una pregunta desde el principio. Edinson nos pregunta, al momento de ser aceptado y llegar a Canadá, ¿se cuenta con la ayuda para buscar vivienda en alquiler? Bueno, es una muy buena pregunta y la respuesta es, la ayuda la podemos ofrecer nosotros y la institución, pero no es una ayuda en la que nosotros les demos como tal la vivienda o que nos encarguemos nosotros de conseguir la vivienda. Este tema es un poquito denso. Damos las herramientas, ¿sí? Les decimos, miren esta página web, lleguen a tal lado. Nuestra opción siempre, y me van a perdonar, pero por la experiencia les digo, es alquilar por el primer mes o un hotel o un Airbnb. Ya estando dentro de Canadá, ir personalmente a la habitación o al apartamento que me están ofreciendo. Hay personas que lo han hecho por internet, que no me han hecho caso, lo hacen por internet, por ahorrarse en algo. Tuve una estudiante que llegó y no se aguantó ni siquiera el primer día y ya dentro de Canadá, tarde, después de un vuelo, salir a buscar a dónde quedarse, bueno, eso era más difícil.
Entonces, las instituciones sí lo ofrecen, algunas ofrecen esto, es normalmente la opción más costosa. Nosotros ofrecemos las herramientas para que sea un poco más económico, pero no nos encargamos de conseguirlo. Les decimos, mire, vayan a esta página web, allí pueden conseguir información. ¿Listo? Me gusta dejarlo claro porque es que no nos gusta comprometernos mucho en el tema. Isabel ahora sí nos pregunta, si se opta por un pathway, el ICETEX no acepta cartas de aceptación condicionadas. ¿Hay opción de obtener carta de aceptación condicionadas si se opta por un pathway? Uy, no entendí. Se opta por un pathway, el ICETEX no acepta cartas de aceptación condicionadas. Sí, tengo entendido que el ICETEX sencillamente lo que acepta es, o lo que presta es para programas de posgrado, no de pregrado. Y tiene otra línea, pero es una línea totalmente diferente con el inglés. Entonces, si yo voy a estudiar el inglés, aplico por inglés. Si voy a estudiar el posgrado, debo aplicar por posgrado. Pero creo que lo que me está tratando de dar a entender Isabela es que el ICETEX no presta si la carta está condicionada. Para los que no conocen o no están empapados del tema, la carta condicionada es que el college diga, Juan ha sido aceptado solo si presenta un examen de inglés con la suficiencia o con el 75%. Esa es una carta condicional. Unconditional o sin condiciones es la misma carta, pero dice Juan ha sido aceptado en el programa de gerencia de proyectos sin condiciones. Esa es la carta que necesitamos para poder aplicar con la familia. Y en este caso es la carta que necesitamos para poder aplicar por el ICETEX. Creo que hacia allá iba la pregunta. También me pregunta, promedio del valor de los Pathway. ¿Ustedes tienen convenios con los institutos que ofrecen Pathway para obtener descuentos? Sí, miren, una de las instituciones con las que más trabajamos se llama ILAC, tanto online como presencial. Están presencial en Toronto y en Vancouver. Pero a raíz de la pandemia, porque eso no era aceptado por los colleges, se creó este nuevo modelo. Yo empiezo el Pathway, que es el inglés, de manera virtual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, nosotros vamos a estudiar el college. Les dice, bueno, Juan, yo quiero estudiar en Fanshawe College de la ciudad de London, Ontario. ¿Tiene convenio con ILAC? Ahí está el primer interrogante. ¿Tiene convenio? Fanshawe sí lo tiene. Y muchas universidades, bueno, universidades no, colleges más que todo, tienen el convenio con ILAC. Entonces nos vamos a la página, bien sea del college o de ILAC, y buscamos el convenio. Allí vamos a poder ver cuál es el requisito para poder pasar al college sin necesidad de exámenes. Normalmente hay un programa que se llama Pathway 3.2. Entonces, nosotros miramos la escalera o el programa que tiene ILAC y empezamos en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta el nivel 9 creo que es Pathway 3.2. Cuando yo llegue al nivel 9, Pathway 3.2, y lo apruebe, ellos me dan un certificado que yo le presento al college y ellos me dan la carta sin condiciones. Así es como funciona. La promoción que tenemos todavía vigente es que este curso, creo que la tarifa más barata que tiene ILAC en su web es de $140 por semana. Es un inglés intensivo. Ojo con eso para las personas que trabajan, porque de pronto no les puede dar el tiempo, porque son 3 horas diarias, de lunes a viernes. Entonces es un inglés intensivo. Y la promoción que nosotros tenemos como agentes es a $100 la semana. Entonces, en la página de ILAC aparece creo que 140 si se pagan más de 6 meses por adelantado, si no estoy mal. Nosotros les damos una tarifa de $100 canadienses por semana si pagan mínimo 8 semanas, que son 2 meses, es decir, $800. Ustedes pagan $800 canadienses, serían 2 meses y les queda la semana a $100 canadienses. Es un poquito elevado en comparación de otros cursos que también ofrecemos, pero tengan en cuenta que es inglés intensivo, 3 horas diarias. Pueden escoger entre 5 horarios diferentes, mañana, mañana tarde, tarde noche e incluso los sábados. Listo. Gerardo nos pregunta, Juan, Manitoba, la educación, ¿cómo será para tecnólogos en administración? ¿Qué valor tiene el Pathway Online? Ok, Pathway era lo que les estaba mencionando. Respecto a Manitoba, bueno, Manitoba es una gran provincia que está siendo impulsada en este momento para, sobre todo, mayores de 40 años. No quiere decir que para las demás personas no. Toda la provincia está metiendo mucho esfuerzo para atraer personas. Es que así funciona Canadá.
donde están las mejores oportunidades es donde nadie quiere ir, al norte, al Atlántico, pero Manitoba le está metiendo toda la fuerza para atraer estudiantes. Entonces, tanto así, no lo he corroborado y me van a perdonar si de pronto me equivoco, pero me han informado que Manitoba está incluso dando la residencia permanente o mayor valor, mayor puntaje a las personas que han estudiado en la provincia, es decir, que salieron de la provincia y adicional a eso no requiere un año de experiencia laboral, sino solo 6 meses. Me van a perdonar porque esto que estoy diciendo de pronto no puede ser tan cierto. Creo que sí, porque la fuente de donde lo escuché es creíble, pero no es una fuente oficial de la cual yo respeto y que siempre es páginas oficiales, pero parece que sí. De esta manera, pues Manitoba puede ser una buena opción, sobre todo para personas mayores. En promedio, ¿cuánto tiempo se puede, Jenny Molán nos pregunta, en promedio, ¿cuánto tiempo se puede demorar haciendo la asesoría con ustedes y que llegar a Canadá? Ok, perfecto. Muy importante esta pregunta. ¿Cuáles son los tiempos? Lo primero que hacemos es la inscripción. Con Pancho College, que es con el college que yo más tengo contacto, les puedo asegurar una carta de aceptación de 3 a 5 días. Con los demás colleges a nivel Canadá, hay algunos que incluso se han demorado hasta 3 y 4 meses dependiendo de la fecha en la que queramos ingresar. Si nosotros aplicamos, por decir algo, septiembre del 2023, nos van a dejar de últimas porque pues es una fecha muy lejana. Pero si estamos aplicando, digamos, para enero, que todo lo que yo estoy trabajando ahorita es enero, nos atienden de primeras. Puede ser entre 15 días, 20 días, hasta de pronto un mes. Después de eso, empezamos el trámite migratorio. La parte más demorada del trámite migratorio es demostrar el dinero. Pero si ustedes me dicen que sería el perfil objetivo, ya tenemos el dinero en la cuenta o ya están los CDTs, aquí están. En todo el trámite migratorio nos demoramos aproximadamente de 1 a 2 semanas. A partir del 2021, la Embajada de Canadá en Colombia y en Latinoamérica está exigiendo que la documentación que sea entregada sea en inglés o francés. Entonces, yo acostumbro a revisar la aplicación y únicamente traducir los documentos que son netamente necesarios. Yo les voy a decir cuáles son y aquí se van a ahorrar un dinero. Y nos ha funcionado, ¿no? ¿No? ¿Qué quiere decir que yo lo hago porque sí? No, porque funciona y porque ya hemos tenido muchas aprobaciones con el mismo sistema. Eso se va a demorar aproximadamente una semana porque los traductores están también a tope. Nosotros les ayudamos con las traducciones, por supuesto, son traducciones certificadas. Después de que apliquemos, normalmente el gobierno nos da la carta para biométricos. Las citas de biométricos, en el caso de Colombia, se hacen en Bogotá, Medellín o Cali y aproximadamente están tardando una semana. Ahí vamos otra semana, en todo esto que estamos hablando, posiblemente sea un mes. Luego de los biométricos sigue el proceso y ya lo único que se viene es la respuesta. Esa respuesta en este momento de 2 a 3 meses. Eso es lo que se demora la respuesta del gobierno. Normalmente eran 56 días, pero con todo el represamiento que tiene Canadá con temas de migración, se está demorando entre 2 y 3 meses. Después de tener la respuesta, se viene la estampar el pasaporte. Entonces debemos enviar el pasaporte a la embajada para que nos estampen la visa. Ese proceso se demora 2 semanas. Pero aquí ya con la aprobación ustedes ya pueden comprar tiquetes teniendo claro que se va a demorar 2 semanas la devuelta del pasaporte. Edinson nos pregunta, en conclusión, ¿tanto el estudiante como el trabajador deben estar certificados con el nivel de inglés para ser aceptados? El trabajador no, no es que tenga que tener un examen para poder ser aceptado, no, el estudiante sí, porque quien lo debe aceptar es el coach. Pero miren, yo les recomiendo algo. Si Canadá es su proyecto de vida, se los digo por experiencia, es un país en donde se habla inglés y francés. Entonces, el inglés es muy importante para todo el grupo familiar. Si ustedes tienen a Canadá como proyecto de vida, deben ponerse a estudiar inglés ya. Miren, yo les digo algo. Cuando a mí me dijeron esto, yo no les creía. Pero ¿para qué pone a decir eso? Y cuando ya estuve en Canadá, me di cuenta que si hubiera estudiado el inglés antes, me hubiera ahorrado tiempo y me hubiera ahorrado dinero, porque todo lo que yo pueda hacer de inglés, sobre todo antes de llegar a Canadá, me va a ahorrar tiempo y dinero. Y de aquí dependen los trabajos a los que vamos a llegar. Si yo tengo un buen nivel de inglés y por decir algo me desempeño como administrador de empresas o trabajo en un banco,
podría llegar a Canadá a desempeñarme en un área administrativa, no como el gerente del banco ni nada de eso, pero sí en un área administrativa que va a ser muy diferente a trabajos no calificados, como trabajos de limpieza, de construcción, ese tipo de cosas. Entonces, si yo tengo un mejor nivel de inglés, me va a ir mucho mejor en Canadá, por supuesto. Si se debe, Isabela nos pregunta, si se debe saber inglés, recuerden que este país habla solo inglés. Bueno, está acá como respondiendo. Las provincias francesas, las provincias francesas solo es una, es Quebec. O sea, la verdad que incluso en Quebec se habla mucho inglés, pero pues predomina también el inglés. Para mí, Canadá, el 80% es inglés, el resto es francés. Y si tenemos inglés y francés, tenemos puntos adicionales para la residencia, para los que quieran optar por eso. Sin embargo, el solo hecho de tener inglés y español, tenemos un valor agregado buenísimo, porque ha llegado mucha migración no solo de Latinoamérica, sino también de España, y el saber español en este momento en Canadá se ha convertido en un plus. Entonces, eso es algo muy positivo. ¿Cuántas semanas duraría un nivel de inglés con el instituto que recomiendas? ¿Cómo demuestro el nivel con el que inicio? Si tenemos bases de inglés, ¿hacen algún examen de inicio para saber en qué nivel estoy y arrancar desde el nivel en que necesito? Correcto, Isabel. Lo primero que hace la institución, bien sea ILAC o hay otra que se llama Hansa Language Center, que está en Toronto, lo primero que ellos hacen es un examen de admisión, es un examen de entrada, y aquí conocer el nivel con el que ingresas. Luego de ese examen, empiezas a hacer tus lecciones. En ILAC son 240 lecciones, que si no estoy mal son como 2 meses y medio cada nivel. Cada nivel son 2 meses y medio. Y sin embargo, al final del nivel debes demostrar que si has aprendido con otro examen para poder avanzar de nivel. Más o menos así es como funciona. ILAC es la institución que funciona como un pathway, y te lleva o te catapulta al course. Pero hay otra opción que yo también recomiendo, que no es tan mala. Hay una institución que se llama Hansa Language Center de la ciudad de Toronto. Para los que estén interesados, déjenme un mensaje en el WhatsApp y yo les envío toda la información de estas instituciones. Pero esta institución no tiene muchos convenios, tiene algunos, no muchos, pero lo bueno aquí es que yo estudio a mi ritmo. Entonces, yo lo que recomiendo es estudiar allí, es un poco más barato, y cuando me siento preparado, presento un Duolingo Test. El Duolingo Test, a diferencia de IELTS o TOEFL, es que es muy económico y lo puedo desarrollar desde mi casa con mi propio computador. Entonces, yo estudio 2 meses, más o menos como a $60 el mes, no, a $100 el mes, más o menos es lo que puedo pagar. Voy estudiando y luego, cuando me sienta preparado, presento el Duolingo Test. Lo pasé, listo, perfecto, ya tengo el requisito del inglés. No lo pasé, estudio otro mes en ese mismo instituto. En este les puedo ofrecer una clase gratuita en la cual ustedes pueden, una clase de prueba, pueden ver cómo funciona. Pero yo allí en esta institución hice una preparación de IELTS y me gustó, la verdad que me fue muy bien, para los que quieran hacer. Y Juliet Díaz nos pregunta, para Sarnia, ¿cómo puedo validar los college y si tienes referencias de esta provincia? Bueno, Sarnia no es una provincia, Sarnia es una ciudad al sur de Ontario. No sé si me estás hablando de la misma Sarnia que yo conozco, que es casi con la frontera con Estados Unidos. Es una ciudad. Sarnia es una ciudad pequeña, pues es denominada intermedia, pero London también es una ciudad intermedia y no podemos comparar Sarnia con London porque London es mucho más grande. Es pequeña, puede haber opción porque tiene college, puede ser el costo de vida puede ser más económico, esa es mi referencia, tanto Windsor como Sarnia, que son dos ciudades que quedan justo en la frontera más o menos con Detroit de los Estados Unidos. El clima es agradable, pues también tiene las 4 estaciones, pero todo el sur de Ontario tiene un clima aceptable, diría yo, un clima como el de Nueva York, como el de Boston, con las 4 estaciones, por supuesto, pero es más agradable que los climas al norte. En el norte podemos tener 10 meses de frío y 2 meses de verano que no superan los 12 o 14 grados. Pues sigue siendo frío. Y eso, la verdad, es duro. O sea, esos temas de clima es duro. Por eso recomiendo el sur de Ontario o el sur de Canadá, Vancouver y todo el sur de Canadá como tal. Y Sarnia está dentro de esas ciudades, entonces es una buena opción. Validar el college, no sé a qué te refieres con validar el college. Si
pudieras demostrar quizá algunas notas que hayas hecho en algún programa, de pronto el college te puede validar, que de pronto es la palabra que estás usando, un semestre. Nos pasó con un estudiante que había estudiado en la Universidad del Norte en Barranquilla, ya tenía el inglés, por supuesto, y tenía, creo, si no estoy mal, un diseño gráfico, o un técnico en diseño gráfico, algo así, 2 años de diseño gráfico. Lo presentamos a Fancho, no a otro college, a Fancho. Y en Fancho le validaron un semestre, es decir, ella inició a partir del segundo semestre. Creo que eso era lo que me estabas preguntando. No tengo más preguntas, muchísimas gracias por haber estado esta noche acá. No me quiero ir sin antes decirle que Canadá vale muchísimo la pena. Es un país espectacular. En mi experiencia, tuve la oportunidad también de vivir en Estados Unidos y me quedo con Canadá. Para mí, no es para todo el mundo. También tengo personas que me han dicho, no, a mí no me ha gustado, se han devuelto, no les ha gustado. Pero Canadá es un país espectacular que ofrece una calidad de vida impresionante. Entonces, allí pienso yo, eso es lo que me ha pasado, deja uno como la parte material, la parte de trabajo para poder vivir. Entonces, muchas personas, y eso le pasa a muchos canadienses, trabajan sus 8 horas y chao. No hay horas extras, nadie trabaja un domingo porque hay vida, hay calidad de vida, hay muchos parques y la persona con un trabajo de 8 horas puede vivir muy bien. Entonces, creo que lo que se consigue en Canadá es una calidad de vida. Vale muchísimo la pena. Si quieren más información, yo los invito a seguirnos nuevamente, como les decía, en redes sociales. En YouTube tenemos mucho contenido de valor. Y si quieren más información y crear un plan de viajes para ustedes, ya con el perfil, un estudio del perfil de ustedes, visítenos y agenden una asesoría personalizada. Les aseguro que no se van a arrepentir. Les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias por estar aquí y cuídense mucho. Chao.